No sé si alguna vez, me imagino que sí, ¿no? Pero habéis, mientras estábamos juntos en la alabanza, en la iglesia, pues en lugar de cantar, no sé si habéis estado escuchando. La verdad es que es interesante, sinceramente, porque cuando uno escuchas el cántico, ¿no?, de los hermanos, del grupo de alabanza, y claro, cuando no estás cantando, por lo menos me pasa a mí, pues el contenido pues te ayuda a... El no estar cantando te ayuda a reflexionar o a estar más, a ser más consciente de la letra, ¿no?, de lo que es la letra. Y en esta última canción, cuán grande es Dios, ¿no?, me hacía pensar en cuánta conciencia tengo yo de la grandeza de Dios. Porque normalmente, cuando uno piensa en la grandeza de Dios, claro, teológicamente tenemos centenares no, pero muchas definiciones de la grandeza de Dios. Creador del universo, creador de todas las cosas, ¿no?, el que mantiene estable todo esto, ¿no? Pero claro, estamos llamados a ser testigos. Y un testigo es aquel que lo vive. No que solamente es un observador, sino aquel que lo vive. Yo no sé en vuestra vida, ¿no? Pero cuán grande es Dios. A veces mi Dios es tan pequeño como mis problemas. Y eso es algo que me hace pensar, ¿no? Que me hace pensar en cuál es, al fin y al cabo, en qué Jesús creo. ¿Quién es Jesús para mí? Porque todas las generaciones, incluso, lo estamos viendo en un tiempo de discipulado que estamos teniendo algunos hermanos en la iglesia. El Evangelio de Marcos trata de responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Por eso no hay regeneración de personas que se hayan encontrado con Jesús, incluso que hayan decidido seguir a Jesús, que no hayan tenido que responder ¿quién es Jesús para mí hoy? Para mi historia, para las personas con las que comparto la vida, para un sanluqueño del siglo XXI en San Lucas hoy. ¿Qué significa? En la etapa vital en la que te encuentras, yo casado con niños como creyente y pastor de iglesia, tú como estudiante, tú como persona en busca de trabajo, tú como persona sufriendo diferentes circunstancias. ¿Qué significa para ti Jesús? Desde el principio de año más o menos, el Señor ha estado hablando a la iglesia a través de mí y de otros hermanos sobre la manera en la que Dios quiere que seamos moldeables. No sé si recordaréis que en una de las predicaciones que yo hice entregué un trocito de barro. ¿Os acordáis? Un trocito de barro. Y claro, el ruidito, pues claro, era muy llamativo, ¿no? Porque de alguna manera, esa pregunta de quién es Jesús, inevitablemente nos hace reflexionar en qué herencia hemos recibido de Jesús. ¿De quién es Jesús? Un ejemplo muy sencillo. Esta semana hablaba con un hermano de cómo sus padres, fijaos, de cómo sus padres le habían trasladado a él el concepto de ser familia. ¿Vale?
¿Cómo entendemos que hemos de ser familia? Inevitablemente por la familia de la que venimos, de la que nos han enseñado. ¿Qué nos enseña a ser papá y mamá? Pues mi papá y mi mamá. Básicamente, ¿no? Y así sucede con las cosas importantes de la vida. ¿Cuál es la herencia que he recibido de quién es Jesús? Porque al final Jesús no tiene nietos, tiene discípulos. ¿Cómo vivo yo el ser discípulo de Jesús? Por eso, cuando le pedía, Manolo me pedía insistentemente, por favor, dame el texto para leer, no sabía muy bien cómo enfocar, de qué texto partir, ¿no? Por eso, el texto que vamos a repasar, Mateo 9, Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, dice, porque claro, hoy vamos a hablar de Jesús, ¿vale? Que lo sepáis, hoy vamos a hablar de Jesús. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto que Mateo describe aquí al final del capítulo 9, Lucas lo recoge en el capítulo 9 y 10 de Lucas, que es el envío de los 12 y luego el envío de los 70. La compasión de Jesús inevitablemente mueve a la misión. ¿Qué le mueve a Jesús? En este pasaje al menos, la compasión por las personas. ¿Cómo veía Jesús a las personas? ¿Cómo las veía? Sí, claro, pero eso, ¿qué significa? Cada uno a su bola. Que tendrían que aprender. Cosas nuevas. Perdidas. Desamparadas. Desorientada, esa palabra yo tenía en la cabeza, desorientado. Claro, porque una persona perdida, hay personas que se pierden hasta con GPS, ¿vale? Hasta con GPS se pierden. Una persona desorientada, perdida. No, sin un marco de referencia claro, no saben dónde están de pie. No saben dónde, lo que decían de mí cuando era joven. Rubén, es que tú no sabes dónde está de pie, ¿no? Pues llevamos todo este mes, como decía Manolo, hablando de misiones. Y incluso, si hacemos memoria, desde el retiro de iglesia estamos hablando de misiones y en la asamblea también se habló de misiones. Y yo recuerdo que en el retiro de iglesia estuvimos hablando, ¿qué dice la Biblia sobre las misiones? No estuvimos hablando, por lo menos sí lo recuerdo yo, ¿no? Y lo viví yo. No desde el ángulo teórico de lo que es la misión, sino desde el ángulo de nuestra identidad, de lo que realmente somos. Que responde a la pregunta del principio, o trata de responder la pregunta del principio. ¿Quién es Jesús para mí hoy? ¿Cómo puedo yo ser un verdadero cristiano hoy? ¿Qué significa eso de ser cristiano hoy? Porque tú hablas, si tú le dices a mis compas, cuando estaba o a mi panadero, ¿no? O a mi panadera, ¿tú qué eres? Yo soy discípulo de Jesús. Si yo le digo eso a mi panadera, ¿qué creéis? ¿Que me va a poner el pan más barato o me va a dar con el pan por la cabeza? Con el pan por la cabeza. Incluso, queriendo ser moderno, le digo, soy followers de Jesús. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Jesús, desde los ojos de la compasión, nos invita a ser misioneros. Pues desde este ángulo misionero,
quiero pensar en la palabra estrategia. Esta palabra no aparece en la Biblia, pero está presente en ella de diferentes formas. Según la palabra estrategia, la estrategia es el conjunto de acciones planificadas con cuidado que se diseñan y se ejecutan con el fin de alcanzar uno o varios objetivos. Según este pasaje, ¿cuál es el objetivo de Jesús? ¿Alguien me lo puede decir? El Mateo 9, 35 al 38. Dímelo. Venga, mi mujer se lo sabe, es que ella ha tenido un spoiler en casa, entonces ella... ¿Alguien sabría, según ese texto, cuál es el objetivo de Jesús? El rescate. El rescate. El rescate. Porque las ovejas están desorientadas, perdidas. Algunos matices importantes de la palabra estrategia. Para entender lo que es una estrategia, para entender bien esto, hay que pensar en el para qué. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que se persigue para poder luego diseñar la estrategia y lograr ese objetivo? La estrategia necesita una visión clara del final. O sea, la estrategia define hacia dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que quiere Jesús aquí? Que las personas dejen de estar perdidas, básicamente, ¿no? Y se encuentren dónde están, se encuentren. Requiere, pues, entender la situación, el momento en el que se vive y tomar decisiones en función de ese momento. La estrategia ordena lo que se debe hacer primero, lo que se debe hacer segundo, lo que debe esperar y lo que no se debe hacer. La estrategia de Jesús, según este texto, motivada por la compasión, ¿cuál es el paso al que Jesús invita a sus discípulos, a las personas que están allí? ¿Cuál es? Orar con el propósito de ¿qué se pide? Que Dios mande personas para cuidar y guiar a las personas que están perdidas, ¿no? Básicamente, eso es lo que está diciendo, ¿no? No estoy yo inventando nada ni infundiendo. Eso es lo que dice, ¿verdad? También, para tener una buena estrategia, se necesita flexibilidad para adaptarse al cambio sin perder el rumbo. Hay que conocerse a uno mismo cuál es tu identidad en Cristo y después cómo esos valores, principios y recursos los puedes aplicar en tu contexto, en tu vida, ¿no? Como os digo, la palabra esta de estrategia no aparece en el texto bíblico, pero sí aparece otras palabras que sí nos hablan de esta idea. Una de ellas es la palabra, los que hemos estudiado el libro de Proverbios, al decirlo yo seguramente os sonará. La palabra jokmah. ¿Os suena la palabra jokmah? Se me ha olvidado. Claro, a mí no, porque lo acabo. Sabiduría. En el primer proverbio es sabiduría, ¿verdad? Y estuvimos viendo que la sabiduría del libro de Proverbios es una sabiduría enfocada en lo práctico, ¿verdad? En habilidades, y según lo que he estado consultando, es una sabiduría con un enfoque estratégico. Porque como está enfocado en tus habilidades, tú no vas a hacer aquello que no sabes hacer o que no puedes hacer, ¿no? Sino que estás enfocado. Por ejemplo, Proverbios 24, 3 al 6. Esto es un resumen del texto. Con sabiduría, con jokmah, se edificará la casa. O sea, necesitas una planificación
para poder construir una casa. Saber qué se pone primero, qué se pone después, por dónde se empieza, pues por dónde se acaba, ¿no? Y con prudencia se afirmará, porque con dirección sabia harás la guerra, y en la multitud de consejos, está la sabiduría o hay seguridad, según la versión. También hay otra palabra en hebreo, que no voy a decir porque es muy difícil, que esta sí está mucho más enfocada en lo que es estrategia, astucia o habilidades tácticas. Por ejemplo, Proverbios 20:18. Los planes se afirman con el consejo y con la dirección sabia, esta palabra, se llama takbulot, se hace la guerra. O sea, necesitas estrategia para poder. Proverbios 24:6. Con dirección sabia, otra vez, hará la guerra y en la multitud de consejos está la victoria. 24:6. Estos ejemplos son una muestra de que Dios no improvisa. Dios no... O sea, muchas veces lo decimos, ¿no?, en el estudio y tal, a veces en conversaciones. Dios no improvisa. Mi vida está en manos de Dios. Pero es que Dios no improvisa. Dios no va buscando atajos para ver cómo conseguir hacer su voluntad. No. Dios tiene una estrategia, tiene un plan. Y ese plan comienza en Génesis y concluye en Apocalipsis. Y esta estrategia no es una planificación fría o descarnada, como por ejemplo cuando yo en construcción o cuando quiero hacerle una cosa a mi madre, pues cojo un papel y digo, mira, primero hay que tirar esta pared, luego hay que construir esto, poner estos ladrillos, hacer esta estructura. No. De hecho, gracias a la encarnación de la tercera persona de la Trinidad, en Jesús de Nazaret, Dios muestra sus cartas. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan se nos deja claro, Juan 1:18, que a Dios nadie le ha visto jamás. Solo Jesús lo ha visto y nos lo muestra. Sin Jesucristo seguimos sordos y ciegos de Dios. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús de Nazaret habla nuestro lenguaje, nos traduce la realidad de ese Dios invisible que ha dejado algunos escritos, algunas intuiciones en algunas partes del mundo. Jesús nos lo muestra de una forma tangible y concreta, que habla nuestro lenguaje. Rubén, Jesús hablaba hebreo y arameo. No, el lenguaje humano. Jesús ha traducido ese Dios que no sabemos cómo es a una forma tangible que podemos tocar, ver, escuchar y oír. Escuchar y oír. Colosenses 1, 15 al 17, lo dice de una forma muy clara. Amplía esto. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía, porque así Dios lo quiso. Dios tiene una estrategia con Jesús. Y voy a tratar de ayudaros porque el título de la predicación de hoy se llama Jesús, el misionero de Dios. Y claro, cuando uno piensa en Jesús, generalmente, lo primero que se le viene a la cabeza, ¿qué es? La cruz, ¿verdad? Básicamente, la cruz, sangre, penitencia en el sentido de pasarlo mal, ¿no? Es verdad que Jesús hizo muchas cosas, pero cuando hablas de Jesús, la corona de espinas, la sangre cayendo por la cara, ¿verdad? Esa es la imagen. Pero pensar que Jesús, misionero, no. Cuando hablamos de misionero, del tirón, Pablo, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. De hecho, Miriam estuvo hablando de ese tema. Pablo es el misionero. Jesús es
nuestro Salvador. Claro. Pero no sé si alguna vez habéis caído en la cuenta de lo que dice Romanos 5, 10 y 11. Romanos, que seguramente sí, ¿no? Pero claro, como no se mira desde Jesús como misionero, Romanos 5, 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos de Dios. Por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, etc. Por quien ahora hemos recibido la reconciliación. O sea, sí, Jesús, la meta de Jesús, la misión de Dios era reconciliar al ser humano con Él. Por medio de la estrategia de Jesús. ¿Cuál es la estrategia de Jesús? Encarnar, mostrar quién es Dios, que tiene compasión de las personas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es esa estrategia? Pues evidentemente la cruz forma parte de esa estrategia. No es el objetivo último, es el medio por el cual recibimos la reconciliación. Según segunda de Corintios 5, 18 y 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Cuál es la misión de Dios? Reconciliarnos con Él. Porque Él tiene compasión de nosotros, como hemos visto en el pasaje de Jesús, teniendo compasión de las personas. Y claro, Jesús como misionero tuvo que enfrentar todos los desafíos que un misionero vive. ¿Cuál es uno de los primeros desafíos que un misionero tiene? El vivir en una situación, en un país o en un lugar en el que no es su contexto habitual, ¿verdad? Pues Jesús vivió eso. ¿Por qué? Porque Jesús se trasladó de la eternidad a lo temporal. Vivió como cada uno de nosotros. De hecho, este autor, Christopher Wright, es un tipo que ha estudiado las misiones. Este libro está muy bien. Y habla de la misión de Dios hacia lo largo de toda la Biblia, incluso del Antiguo Testamento. Y os voy a leer un par de cosas que me han parecido muy llamativas sobre cómo Jesús afrontó los desafíos de un misionero. Jesús, en el pasaje del endemoniado de Gadara y el sordomudo en Decápolis, claro, Jesús en el Evangelio de Mateo dice que Él ha venido para las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Él ha venido para su pueblo. ¿Qué hace Jesús con el endemoniado de Gadara y el sordomudo en Decápolis, si Gadara forma parte de los gentiles? ¿Qué hace Jesús allí? Si no ha venido para los suyos. La situación que se encuentra allí es de triple impureza. Hay cerdos, o sea, eso es brutal para un judío. Estaba en el lugar de los muertos, que es el cementerio. Y además estaba en un territorio donde un judío no debía de estar, que es donde están los gentiles, porque un gentil no puede estar. Pero Jesús, lejos de contaminarse por esa polución gentil, lo transforma por su presencia y su palabra. Claro, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está tratando de ser un misionero desde su contexto, respondiendo a la toxicidad religiosa del pueblo judío. El pueblo judío había entendido que ellos eran los mejores, que ellos no podían relacionarse con nadie. Sin embargo, Jesús les dice, señores, vosotros tenéis que comportaros como yo. Ponía en práctica y desafiaba todas esas limitaciones y obstáculos que nuestra sociedad nos plantea, y Jesús respondía a ellas. Superaba todos los obstáculos. La mujer cananea
Si Jesús abolía la distinción en relación con la comida, al mismo tiempo abolía la distinción en la relación entre judíos y gentiles. La señal profética en el templo, cuando Jesús purifica el templo, ¿no? ¿Cuál fue el discurso de Jesús? ¿Os acordáis? En el templo. En la casa de oración, vosotros lo habéis hecho, me vale la pena. Exactamente. ¿Qué estaba sucediendo allí en aquel lugar? ¿Qué sucedía? ¿Os acordáis? Cambista, trapicheo, cambistas, ¿vale? Corrupción manifiesta y evidente. Y en esa misma situación, allí en el templo, le hacen la pregunta a Jesús, la pregunta de los impuestos. Jesús, ¿a quién tenemos que pagar impuestos? Y Jesús le dice, dame una moneda. Y la moneda tiene la cara del César. ¿Qué cara pone en la moneda? La moneda ponía la cara del César, ¿no? En aquel momento. Y Jesús, o sea, qué máquina. ¡Qué máquina! Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tu cuerpo, tu corazón, quien eres tú como ser humano, está diseñado para ser templo de Dios y no para ser templo para otras cosas. Jesús respondiendo a los obstáculos que la sociedad de aquel momento le ponía. Y claro, cuando Pablo dice, yo soy imitador de Cristo, imitando a mí como yo imito a Jesús, muchas veces nos planteamos que lo que está diciendo Pablo es que nuestra actitud tiene que imitar la actitud de Jesús, ¿no? De llegar hasta el final, de entregarse hasta la muerte. Y sí, no estoy negando eso. Pero, y sí, implica elementos tan prácticos como el saber responder a los desafíos que la sociedad nos pone. Rubén, ¿y eso dónde se ve? Por ejemplo, he puesto 3 ejemplos. Aquí hay alrededor de 15 o 20 más. ¿Y dónde se ve eso en Pablo? Por ejemplo, Hechos 17, cuando Pablo traduce el mensaje de Jesús y a Jesús mismo a una cultura que no tenía ni idea de quién era Jesús. Jesús era un carpintero de allí, un sitio muy lejano. Nazaret, ¿quién es? ¿Qué es eso? No se sabe lo que es. Pues Pablo traduce, de la misma manera que Jesús traduce a Dios, Pablo traduce a Cristo. ¡Wow! ¡Qué pasada!, ¿no? Bueno, Rubén, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Cómo ser cristianos hoy? A lo largo de la historia, como os decía al principio, todos los cristianos de todas las generaciones han tenido que responder a la pregunta ¿y cómo puedo ser, cómo soy cristiano en esta situación, ¿no? Ante estos desafíos, porque es verdad que si llevamos todo el mes hablando de misiones, es que una de las cosas que sí han quedado claras es que tú eres un misionero allí donde el Señor te pone. Estés en el mercado, estés en el cole, estés en Granada, como están Ruth e Irra, o como algunos hermanos nuestros que de momento están en una selva de Colombia. Da igual, eres un misionero allí. Y afrontas unos desafíos a los que, como cristiano, tienes que responder. ¿Y cómo se hace eso, Rubén? Como os decía, todas las generaciones han respondido a esa pregunta. Y mientras preparaba esto, me acordaba del movimiento mendicante. ¿Qué es el movimiento mendicante? Pues el movimiento mendicante surgió a partir del siglo III, segundo, tercero, cuarto, que eran personas que no estaban conformes en cómo la Iglesia vivía la fe y el seguimiento de Jesús y decidían con la Escritura apartarse y buscar una espiritualidad sincera y profunda. Lo podéis buscar en Google, ¿eh? Eso aparece, está ahí. Wikipedia, aparece ahí. Por ejemplo, Lutero, ese hermano nuestro tan renombrado, 1517, que puso las 95 tesis. ¿Qué es lo que hizo Lutero?
viendo lo que le dice la Escritura, viendo lo que hace la Iglesia no está respondiendo a lo que la sociedad necesita. De hecho, no está teniendo compasión. No está teniendo compasión de las personas. A raíz de Lutero, pues se desarrollaron, toda la reforma protestante, etcétera. Hoy día, la situación actual, muchos sociólogos, psicólogos, hablan de que lo que estamos viviendo en la actualidad se parece en extremo a lo que Lutero vivió en su época. Lutero vivió, en términos más académicos, se llama un cambio de cosmovisión. Un cambio de cosmovisión. Ese cambio de cosmovisión estaba, sobre todo en Europa, basado en un modelo de cristiandad, ¿no? Había unos valores que más o menos todos habíamos asumido como herencia del gobierno, ¿no? del poderío de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, y se habían asumido. Hoy en día no es así. No solo porque la Iglesia cada vez tiene menos influencia, sino porque esos valores que entendíamos como valores centrados en la familia, valores centrados incluso en la dignidad del ser humano, ¿no? Pues cada vez están más alejados de lo que habían sido. En este libro, que lo utilizamos para hacer un taller de predicación en la iglesia, Elder Favarín habla de cómo fue, por qué hubo, desde una reflexión sociológica, desde un análisis sociológico, por qué tras la dictadura, en esos años, tras dictadura, esos primeros 10 años, ¿no? ¿Por qué el Evangelio en España tuvo ese crecimiento tan evidente, ¿no? Y dice muchas cosas, solamente quiero leeros algunas. Los cambios que trajo la modernidad tuvieron que hacerlo en oposición a la Iglesia. En oposición a un fenómeno conocido como anticlericalismo. ¿Os suena la palabra anticlericalismo, no? Sobre todo a las personas que habéis vivido en un contexto clerical a tope, ¿no? Hasta el final de la dictadura de Franco, que estuvo estrechamente vinculada con la Iglesia Católica, casi toda la población se definía como católica. En la actualidad, que hay una serie de esquemas y tal, eso no es así, cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez las personas son más agnósticas o indiferentes. Y una de las cosas que dice, lo estaba buscando, pero sé que no lo he encontrado. Una de las cosas que dice este libro, el autor de ese análisis, que os voy a decir el nombre por si alguno quiere buscarlo en Google, que se llama Alfonso Pérez Agote, dice que una de las cosas, desde su punto de vista de análisis sociológico, es que el movimiento evangélico, incluso dice, el problema evangélico que se mencionaba, el problema evangélico creció porque lo evangélico traía aire fresco y aires de libertad. No había clericalismo en la iglesia evangélica. Tú eras el sacerdote que podía ponerse en contacto con Dios. No, en la iglesia católica eso no es así. Tú eras el que podía acceder directamente a Dios sin ningún tipo de intermediario. En una iglesia evangélica tu voz cuenta. Tú eres libre de poder decidir la dirección, el escuchar a Dios y el poder decidir en libertad qué hacer con tu vida, si seguir a Jesús o no. Entonces, de alguna manera, dice Elder,
de la misma manera que Jesús supo responder a las necesidades y los desafíos, los obstáculos, la Iglesia evangélica en España también. Pero desde una planificación cerebral, fría, no, sino desde la propia experiencia como testigos de ser liberados por el Evangelio y por Jesús. La Iglesia evangélica, gracias a la obra del Espíritu Santo, pudo responder a esos desafíos, a esos obstáculos. Actualmente estamos viviendo un momento de cambio de paradigma en el que el ser cristiano no significa nada. Incluso en algunos ambientes significa ser tonto, estúpido o cualquier otra barbaridad. Y estaba en casa reflexionando y pensando de cuáles son las barreras que hoy en día como iglesia tenemos. Una de las cosas que yo no sé si vosotros habéis observado, ¿no? Y ya termino, sé que me estoy alargando y con esto ya termino. Porque quiero invitaros a reflexionar. ¿Cuáles son las barreras a las que tenemos nosotros? Tenemos nosotros, igual que Jesús, igual que Pablo, igual que los millones de otros hermanos a lo largo de la historia, tenemos nosotros que afrontar qué barreras tenemos que superar para hacer traducible el Evangelio de Jesús. Una de las cosas que en muchas partes veo, yo no sé vosotros, pero yo lo observo así, es que en muchos lugares de reunión, no existe una separación entre la persona que habla, por ejemplo, y el resto de las personas que escuchan. No la hay. De hecho, suele haber más interacción. Rollo monólogo. No sé si vosotros habéis visto un monólogo, ¿no? La gente hay un constante feedback entre la persona que habla y la persona que escuchan. Otra de las cosas que he observado es que cuando las personas están reunidas en torno a un tema, generalmente, para hacernos sentir iguales, están mirándose las caras. No mirando hacia un escenario, sino mirándose las caras. Y eso lo llaman humanización de las relaciones, de los eventos. Humanización de los eventos. Otra de las cosas que he observado es que las personas que se acercan a esos lugares, desde fuera incluso, pueden ver lo que sucede dentro. No tienen que entrar, subir una escalera, abrir una puerta, por ejemplo, sino que entran y desde fuera incluso ya ven lo que hay, lo que sucede. Por ejemplo, ¿no? Por eso os invito a reflexionar. Dios lleva todo el año diciéndonos dejaos moldear. Dejaos moldear. Tenemos que ser misioneros. ¿Cómo estamos respondiendo a los desafíos que tenemos? A las barreras. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Tenemos realmente compasión por las personas? ¿O lo que tratamos de hacer es hacer todo lo posible para estar nosotros tranquilos y contentos? Que no se remueva mucho esto porque si no me siento incómodo. La verdad, hermanos, es que cuando la iglesia de Jesús se ha sentido cómoda, Jesús la ha zarandeado. Jesús la ha zarandeado. Porque la iglesia es de Él. No es ni de Pepe, ni de Rubén, ni de Cari, ni de Eli, ni de Pedro. Aunque Pedro le gustaría. Lo siento, Pedro. La iglesia es de Jesús. Y Jesús nos pone por delante un desafío. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a orar.
Señor, queremos agradecerte tu ejemplo, Señor. Tu ejemplo como misionero y también tu obra grandiosa en la cruz y el haberte encarnado, Señor, habernos hecho traducible a Dios Padre, Señor. Gracias, Jesús. Siendo conscientes, Señor, de los desafíos que tenemos, lo hacemos, Señor, en completa dependencia de ti. Necesitamos que, de la misma manera que el Espíritu Santo trajo creatividad, trajo luz, Señor, trajo dirección, así necesitamos nosotros, Señor, para ser misioneros allí donde tú nos pones. Bien sabes, Señor, que cada uno de nosotros llegamos al final de la semana muchas veces tan cargados, tan sobrecargados, Señor, tan cansados, con tantos agobios y tantas cosas, Señor. Pensar en esto a veces a mí me carga, Señor. Pero gracias porque es tu obra, es tu misión. Y tú solo nos pides ser nosotros mismos bautizados por tu Espíritu allí donde estemos. No hace falta hacer grandes cosas. No hace falta, Señor, montar una ONG. Tú solo nos pides llevar gracia y verdad allí donde tú nos pones, Señor. A veces será con una palabra, a veces será con un gesto, una sonrisa, cumpliendo con nuestro trabajo o simplemente poniendo límites, Señor, en aquellas relaciones tóxicas que lo que tratan es de destruirnos, porque detrás está Satanás queriendo borrar, destruir, frenar el desarrollo y el crecimiento de tu obra, Señor, de tu misión. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a escucharte y a seguirte. En tu nombre, Señor. Amén.